no se hizo esperar ante estos actos de vandalismo completamente reprobables al interior de la UNAM. No fueron los únicos, le digo que también una estación del Metrobús y distintas instalaciones en el sur de la capital fueron vandalizadas. Y la pregunta, ¿no? El reclamo, ¿por qué las autoridades de la capital del país no resguardaron al MUAC, a la librería Torría, al Centro Cultural Universitario? Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Muy bien, Juan, muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Muy buenas tardes, Pablo, para que nos aclares la razón por la cual elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina de la Policía de la Ciudad de México, pues no ingresaron con los manifestantes, con los protestantes, con el bloque negro a la UNAM, al Centro Cultural Universitario, y por qué no resguardaron sus instalaciones ante estos actos de vandalismo que todos reprobamos, secretario. Así es, bueno, como todo mundo sabe, la Universidad Nacional Autónoma de México goza de autonomía. Eso quiere decir de la capacidad de gobernar su quehacer, de poder determinar cómo regula su espacio público. Y nosotros, como lo menciona la jefa de gobierno Clara Brugada el día de hoy, somos absolutamente respetuosos de esa autonomía. ¿Qué quiere decir? Que cualquier incursión de la policía en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que estar mandatada por una autoridad competente que funde y motive dicho mandato, debe ser solicitada por las propias autoridades de la UNAM, y solo en casos absolutamente extremos donde se pudiera poner en riesgo la paz pública en general o la integridad de las personas es que se pudiera hacer una valoración de incursión, no sin ello estar exento de una ponderación o de la necesidad de una ponderación donde se tenga claro todos los riesgos que pudiera implicar al significar una afectación de la autonomía de la universidad. Y eso fue lo que se valoró el día de ayer. Se estuvo en comunicación con las autoridades universitarias sobre el destino que estaba llevando esta marcha. En efecto, hay imágenes que parecen o pudieran ser muy elocuentes en cuanto a los destrozos, pero creo que en una ponderación entre la vulneración de la autonomía de la universidad y lo que ocurrió, no había lugar para violentar dicha autonomía, siempre regidos bajo una lógica, un principio de afectar lo menos posible o transgredir al mínimo este precepto o este principio. Se Es un, decidió actuar de esa forma, no hubo afectaciones más que materiales, todas ellas sustituibles, reparables, y nada que lamentar en términos de integridad física, pero también nada que lamentar en términos de vulnerar la autonomía de la universidad, que hubiera tenido sin duda consecuencias y riesgos muchísimo mayores de haberse dado una incursión de la policía. Me parece que aquí hay que tener muy presente el principio del respeto a la autonomía universitaria, y con ello nos remitimos al movimiento estudiantil de 1968, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad, que uno de los grandes, no el único por supuesto, pero uno de los grandes problemas fue la violación a esta autonomía de la UNAM por parte de policías de la Ciudad de México que ingresaron a instalaciones universitarias sin que hubiese una solicitud por parte de las autoridades universitarias, ¿no? Así es, ha habido distintos eventos a lo largo de la historia, el haber ingresado con policías, hacer detenciones, restringir la movilidad de las personas al interior del campus sin que hubiera una solicitud, sin que hubiera una situación real de riesgo a la paz pública, sin duda hubiera tenido consecuencias importantes, grandes, no tengo duda, afectación a la comunidad estudiantil. Se hubiera sentado un precedente que no es deseable en esta lógica de respeto a la autonomía universitaria, y esa es la valoración que se hizo en el momento. Hubo desde luego comunicación con las autoridades y se actuó de esa forma. A lo largo de toda la marcha, como lo pudo ver la gente, los daños fueron mínimos, se dañó infraestructura pública, no hubo afectaciones a comercios, no hubo afectaciones a restaurantes, no hubo afectaciones
a personas, que es lo más importante a lo largo de toda la marcha. Fue una marcha mayoritariamente pacífica, solamente un grupo al final incurrió en este tipo de acciones buscando provocar. Lo de la UNAM es al final o puede interpretarse como una situación de provocación en la que decidimos desde luego actuar con toda la prudencia como siempre hacemos en este tipo de manifestaciones. Sí, recordar aquí que en 99-2000, cuando elementos de fuerzas policiales ingresaron a la UNAM con la huelga, fue a petición del entonces rector, del rector Barnés. Ya luego hablamos de que esa solicitud para que intervinieran policías en la UNAM le terminó costando el puesto. Pablo Vázquez, encapsularon al exterior de la UNAM, en la zona de Tlalpan, en la Avenida de los Insurgentes, ahí por Fuentes Brotantes, algunos integrantes de esta manifestación, al bloque negro que, como siempre, oportunista, se coló dentro de las protestas? Nosotros el día sábado, junto al secretario de Gobierno, dimos a conocer un protocolo donde mencionamos que podría haber encauzamiento a zonas de menor riesgo y restricciones temporales a la movilidad en caso de detectarse objetos aptos para agredir a las personas, que es lo más importante, o bien, desde luego, causar daños a la infraestructura con esos objetos. A la altura de Fuentes Brotantes se detectó un grupo del bloque negro que traía esos objetos y entonces se decide flanquear a la manifestación. Al mismo tiempo se acerca, tal como mencionamos en el protocolo, el subsecretario de Gobierno habla con quienes tenían liderazgo dentro del grupo sobre la presencia de este bloque, sobre la presencia de los objetos, y los mismos integrantes de la manifestación expresan que será una manifestación pacífica y que no habrá ningún problema. En el momento que eso se acuerda, se abrió esa restricción, tuvo la gente de la movilización su meeting, sus expresiones, leyeron un comunicado y después avanzaron, y en ningún momento se volvió a restringir la movilidad. Llegan al Caminero, regresan, hay una afectación a una estación de Metrobús, luego a una publicidad exterior en el Bajo Puente, y el grupo que quedaba ya reducido de personas, entre ellos gente del bloque negro, entran a Ciudad Universitaria, donde ocurre lo que ya mencionamos. En ningún momento se puso en riesgo o estuvo en riesgo la gente, y hay que decir que fue un grupo muy reducido, un grupo minoritario respecto al cúmulo de personas que se manifestaron de manera pacífica con una causa legítima ayer, y nos sumamos sin duda a la condena de la violencia en un recinto como el recinto universitario, contra una librería, contra un museo. Son temas, bueno, tendrán sus razones, pero que sin duda condenamos también desde la institución. Sin duda. Pablo Vázquez, nos queda un minutito, secretario de Seguridad de la capital. Nada más para aclarar qué herramientas llevaban los policías ayer durante esta protesta. Se mencionó al presentar el protocolo, y así se hizo. Los compañeros y compañeras policías llevaban escudo, casco y rodilleras, y algunos de ellos extintores por si hubiera algún conato de incendio. Una persona arrojó un frasco con alguna sustancia inflamable en algún momento, no pasó tampoco a mayores. Son el tipo de cosas por las que llevamos los extintores, absolutamente nada más. Y de esa manera se pudo conducir la manifestación ayer, que reitero, se dio en su gran mayoría de forma pacífica. Las afectaciones fueron mínimas, y siempre hubo de parte de la policía una valoración, una ponderación de prudencia, midiendo desde luego las consecuencias, el contexto y pensando en el corto y mediano plazo. Muchas gracias. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, como siempre, por habernos tomado la comunicación. Al contrario, gracias a ti, Juan, y estamos a las órdenes. Abrazo. Nos vamos. Anímate.